nueva emisión de nuestra revista Esquina, un programa que, como ya sabes, no necesita ticket de entrada. Si te sientes con ganas de debatir e informarte, ya eres parte del equipo. Esta vez lo haremos desde un escenario diferente, desde el 170 aniversario del natalicio de José Martí y el 70 aniversario de la realización de la primera marcha de las antorchas. Así que aquí estamos, y esto empieza ya. Hace justamente 70 años bajaban por esta misma escalinata jóvenes revolucionarios, 300 jóvenes revolucionarios que se propusieron no dejar morir al apóstol en el año de su centenario. Y así fue. Descender la escalinata para ascender al pueblo. ¿Y eso qué significa? Significa tender un puente con los más desposeídos. Significa un compromiso a todas con esa gente que en ese momento no tenían nada. Ellos marcharon y se prepararon una marcha de las antorchas. ¿Por qué marcharon ellos? Marcharon porque en las plazas o en las calles había estudiantes muertos, sangre, todos los días, diario. Marcharon porque las corruptelas en la Universidad de La Habana eran unas cosas terribles. Cátedras vitalicias, botellas, de todo, mafia. Marcharon porque había un régimen tan cruel que los impulsaba a que sencillamente tuvieran que marchar y en algún momento tuvieran que tomar las armas. Marcharon porque era dejar morir al apóstol en el año de su centenario. Y entonces, siguiendo ese mismo hilo conductor, nosotros yo creo que debemos preguntarnos por qué marchamos hoy. Porque nosotros no tenemos muertos en las calles, ni tenemos esas corruptelas en la universidad. Nosotros tenemos otro tipo de problemas. Tenemos un país soberano, no tenemos un gobierno sátrapa, o al menos así lo pienso yo. ¿Por qué diablos marchamos nosotros? Nosotros marchamos y tenemos que marchar porque de este país se está yendo mucha gente, poco a poco. Dicen que tenemos 1000 razones para marchar y 1000 razones para celebrar la victoria. Está bien, pero yo no quiero quedarme ahí porque eso se me queda muy grande. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas por las que la gente llora? ¿Cuáles son las causas? Nosotros entonces tenemos que marchar por esas personas que tienen que estar pagando altísimos precios de los alimentos. Esa es una de las causas. Nosotros tenemos que marchar para fundirnos una vez más con el pueblo, contra esas prácticas que promueven linchamientos contra la gente crítica vieja y joven, porque además no se es viejo o joven por la edad, sino por el espíritu. Por esas cosas también tenemos que marchar. Y no podemos decir, en mi recuerdo, Fidel, noviembre, año 2005, no podemos decir que esto es hablar más de la revolución, porque es en revolución que podemos decir estas cosas. Por tanto, esto es hablar muy bien de la revolución. Decir todas estas cosas donde sea y a quien sea. Siempre desde respeto, pero decirlas. Solo en revolución y ejerciendo la libertad revolucionaria es que podemos decir estas cosas. Y si podemos hacerlo desde la revolución, entonces lo que podemos hacer también es refundar la esperanza. El problema es de esperanza. El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es de resurrección. Por tanto, nosotros ayer marchamos, hoy marchamos y seguiremos marchando, teniendo en cuenta que tenemos que crear nuevos imaginarios, nuevas consignas, nuevos ritmos, nuevos cánticos, nuevas formas de entender lo que es una marcha de las antorchas, nuevas formas de entender lo que es bajar esa escalinata, nuevas formas de comprender lo que es ascender al pueblo. Tenemos que hacer. Es doloroso, hay que mover límites, hay que hacer. Hay que asumir costos, hay que hacerlo. Hay que mojarse, hay que embarrarse para comer cake. Dice la sabiduría popular que hay que embarrarse para comer cake. Hay que hacerlo. Mi invitación, que no es mía,
yo también pudiera decir que es de Martí. Nuestra invitación a todo el mundo tiene que ser marchar por una patria feliz, despojar la idea de que esto es una nación sombría, porque sencillamente nosotros tenemos derecho a luchar y tenemos derecho a construir un futuro, tenemos derecho al futuro. Si tenemos derecho al futuro y a construirlo, es que tenemos derecho a vencer. Por tanto, tenemos derecho a construir para vencer, construir hoy para vencer mañana. Queremos alegrías y no vivir de ilusiones. Hay muchas formas de expresar eso. Y para eso también hay que asumir bien. Nosotros entonces marchemos hoy por una patria feliz, armoniosa, de colores, una patria feliz. Y marchemos, por supuesto, por el más infeliz de los hijos de esta patria. Allí los organizamos en grupos de 3, conformando una columna larga que llegó desde el primer peldaño hasta arriba. Íbamos sin armas, pero bien estructurados en una columna sólida, decidida. Era la única fuerza organizada esa noche allí. Aquel día se produjo una demostración de pujanza necesaria, incluso para nuestra propia gente, que apreciaron su propia fuerza. Cronicó Fidel Castro sobre aquel momento. Coincidía entonces el centenario del natalicio de José Martí con una de las etapas más dramáticas de la vida de Cuba. Los crímenes cometidos por la tiranía y la persecución a los jóvenes que estaban dispuestos a cambiar el rumbo político de la isla se hacía cada vez más insoportable. Frente a las injusticias de la tiranía, la Federación Estudiantil Universitaria y otras organizaciones sociales comenzaron a crear condiciones para rendir tributo a un hombre que supo entregar su vida por la libertad de Cuba. Es entonces que un grupo de jóvenes dirigentes estudiantiles, entre los que se encontraban Flavio Bravo, Lester Rodríguez, Conchita Portela y Alfredo Guevara, organizan sus ideas para esperar el 28 de enero. Alfredo Guevara sugirió que podía ser un desfile con antorchas desde la universidad hasta la fragua martiana. La iniciativa prendió enseguida en el grupo. La tiranía de Batista se negó a concederles el permiso a los jóvenes para que efectuaran la actividad. Sin embargo, la negación no logró que se acobardaran, sino que siguieron con sus propósitos y convirtieron las antorchas también en armas de defensa, colocándoles clavos, por si eran agredidos por los esbirros batistianos. El desfile en honor al maestro no fue interrumpido por los soldados del ejército y todos los medios tuvieron que reconocer el gran homenaje. A 70 años de la primera marcha de las antorchas, también decenas de jóvenes cubanos desfilamos para mantener el legado de Martí, aquel que en 1953 resucitó la generación del centenario. Y desde el lugar donde culmina la Marcha de las Antorchas, celebrada por el 170 aniversario del natalicio de nuestro apóstol, conozcamos un poco más sobre su vida y obra. Y conversamos con Osvaldo Verdura Cámara, quien es especialista de la fragua martiana, y vamos a hablar sobre el legado de Martí y cómo llega a este 170 aniversario de su natalicio. Sí, a ver, el legado de José Martí claramente es más que inmenso. Primero que todo es precisamente este sueño de la revolución lograda, esta materialización de la misma. En segundo lugar es que los jóvenes aún siguen conociendo a José Martí desde otras aristas, desde otras perspectivas, más, digamos, actualizados a los cánones modernos, en el sentido de que nosotros desde aquí propiamente del museo tratamos de explicar la figura de José Martí desde la propia edad del visitante. O sea, los niños de 15 años de edad conocen al Martí propiamente de 15 años de edad. El de 40 pues conoce a ese Martí que cayó en combate con los grados de mayor general del Ejército Libertador con solo 42 años de edad. Por lo tanto, el legado martiano perdura, existe, continúa y llegamos a un 170 años, con un Martí fortalecido. Tal vez desde otra tónica, tal vez más vinculado ahora con las redes sociales, pero sí un Martí fortalecido, un Martí que, digamos, nos inspira a una vanguardia revolucionaria, una vanguardia de jóvenes como por ejemplo el movimiento juvenil martiano, que recientemente pues celebró su Consejo Nacional, que también podemos ver cómo aquí continúa este ideario martiano pues más fuerte que nunca.
¿Qué actividades ha desarrollado la Fragua durante este tiempo por el 170 aniversario? A ver, el 170 aniversario de José Martí no es solo el 28 de enero, es toda una jornada martiana que incluye todo el mes de enero, incluso hasta el año próximo al 171 aniversario. Pues también durante todo este año la Fragua Martiana ha diseñado un plan de actividades bastante complejo, en el sentido de vincularnos con diversas instituciones, no solo la Universidad de La Habana. Rompimos los muros de la universidad y pues nos extendimos al Centro de Promoción de la Cultura, nos extendimos al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al Ministerio del Interior. Por lo tanto, nuestro plan, nuestra gran jornada martiana es precisamente celebrar no solo el cumpleaños de José Martí, sino también el cumpleaños de la Fragua Martiana, sino también el aniversario cerrado de esta histórica Marcha de las Antorchas que recientemente la disfrutamos, e incluso celebramos la puesta ahora en mayo del busto de José Martí en lo alto del Turquino, ya también 70 años de eso. Todo nacido dentro de la propia Fragua Martiana. ¿Por qué razón? Porque la primera Marcha de las Antorchas llega hasta la Fragua Martiana. Dígase el busto de lo alto del Turquino, la idea de colocar en un proyecto precioso que se llama De Cara al Sol, nace aquí en esta institución, Museo Fragua Martiana, lo que fuera la sede de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Martiano. Por lo tanto, es un año bastante complejo para el museo, que tenemos puertas abiertas para todo tipo de visitantes, todo tipo de instituciones, actos de primer nivel, visitas de primer nivel, delegaciones extranjeras, delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior. Estamos hablando de una jornada, digamos, bonita, como realmente merece nuestro apóstol nacional José Martí. ¿Cómo estuvo insertada la Fragua Martiana durante la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo con Todos y para el Bien de Todos? Fue una conferencia hermosa. Primero, era el 5º aniversario de la misma. Fue su 5ª edición, una edición que colocó, o sea, incluyó a 74 países a lo largo del mundo, países que tenían una sola directriz, ¿no? Que era la unión de los pueblos latinoamericanos e incluso esta expansión de las izquierdas revolucionarias a lo largo del mundo. El Museo Fragua Martiana pues llevó su museo, en el sentido de nuestro objetivo fundamental, nuestro objeto social es precisamente expandir la vida y obra del apóstol José Martí, y en la quinta conferencia pues tuvimos un espacio bastante concurrido, además en el evento internacional de las cátedras martianas, en el foro juvenil martiano, pues también vinculados, nosotros introduciendo nuestro granito de arena, aportando nuestro pedacito de historia, que además es la segunda institución, no por gusto, ¿no?, que más patrimonio resguarda de la vida y obra de José Martí a nivel mundial. La primera ya sabemos que es la casa natal. Por lo tanto, nuestro aporte fue precisamente eso, que en esta conferencia se conozca aún más al Museo Fragua Martiana. Muchísimas gracias, Osvaldo, por conversar con nosotros, y nosotros seguimos aquí en la revista Esquina. Y sobre la Fragua Martiana podemos contarte que este sitio fue declarado Monumento Nacional el 8 de mayo de 1996. A partir de ese año sumó a su colección la medalla de oro y el diploma otorgados a José Julián Martí Pérez por la Universidad de Zaragoza, España, donde cursara estudios en su juventud. Actualmente la Fragua también realiza actividades de investigación, divulgación y estudio del pensamiento martiano, conferencias sobre historia de Cuba, concursos, talleres, y está adscrita a la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana. Defensor de la memoria histórica, la identidad y los valores de la nación cubana, el movimiento juvenil martiano constituye desde su creación, hace 34 años, una estructura encargada de agrupar a los niños, adolescentes y jóvenes para promover el estudio y divulgación de la obra del apóstol José Martí. En la Universidad de La Habana, el movimiento organiza los seminarios juveniles de estudios martianos, realiza actividades políticas y culturales relacionadas con el legado de nuestro héroe nacional e incluso ha creado un espacio en las redes sociales digitales para el desarrollo de cursos de verano donde se fomenta el conocimiento de la obra martiana. Pero, ¿conocen los estudiantes de la universidad el movimiento juvenil martiano y las actividades que éste desarrolla? Vamos a comprobarlo. ¿Conoces el movimiento juvenil martiano? Bueno, la verdad sí lo conozco, pero no sé realmente qué hacen, con qué actividades realizan y tal. Sí, bueno, yo tengo entendido que es un movimiento, ¿no?, que su línea principal es estudiar el pensamiento de José Martí y en base a eso desarrollar actividades que tengan que ver con el pensamiento del apóstol. ¿Conoces el movimiento juvenil martiano? No, no lo conozco. Sí, sí sé de su existencia.
¿Y sabes de algunas de las actividades que actualmente desarrollan? No, actualmente no, ni idea. Sí, realizan estudios relacionados con la vida y obra de Martí, además de conversatorios juveniles, además de proyectos que vinculan a los jóvenes y con la labor martiana. ¿Conoces el movimiento juvenil martiano? Sí, algo he escuchado. ¿Algo escuchado, pero no correr? ¿No conoces de las actividades que desarrolla la Universidad de La Habana? No lo conozco. Yo pienso que sí, deberían intentar llegar un poco más a los jóvenes, quizás dándole un poco más de promoción en las facultades. ¿Crees que hace falta entonces mayor divulgación sobre ello? Me parece que es necesario que haya mayor divulgación respecto al tema y no solamente sobre el movimiento juvenil, sino sobre el Martí en general. Como estudiante universitario, ¿has participado en algunas de esas actividades? Sí, cuando era estudiante participé en unas cuantas, en la Marcha de las Antorchas, en actividades convocadas por el movimiento propiamente dicho y cuando era estudiante estaba muy vinculado a eso, sí. Bueno, en estos momentos yo creo que se están haciendo bastantes actividades por la cercanía a la fecha, pero creo que en otros momentos no es igual. Aun cuando conozcas este movimiento, ¿has participado en algunas de las actividades que desarrolla a lo largo de tu vida estudiantil? En la parada martiana, sí. Vamos a comprobarlo. El movimiento juvenil martiano trabaja en la promoción de la vida y la obra del más universal de los cubanos. Martí, quien como dijera Fidel Castro, es la idea del bien que él mismo describió. En el siguiente reportaje nos acercamos un poco más a la trayectoria de este movimiento. El movimiento juvenil martiano fue creado en 1989 por la Unión de Jóvenes Comunistas. Tiene como una de sus funciones fundamentales organizar a los niños, adolescentes y jóvenes cubanos para realizar diversas actividades políticas, ideológicas y culturales relacionadas con el apóstol. El movimiento juvenil martiano de la universidad se convirtió en determinado momento la salida de determinadas inquietudes que yo tenía con respecto al estudio, el acercamiento a la obra y la vida, ¿no?, de José Martí. Recuerdo que coincidimos en determinado momento con Yusuán Palacios Ortega, entonces presidente nacional del movimiento, y fundamos acá un club en la Facultad de Comunicación cuando algunos compañeros estábamos en primer año. Y luego, estando en segundo año, formalizamos y le denominamos Club Pablo Latorriente, debido a la relación que existía entre la figura de Pablo Latorriente y había una especie de triangulación casi perfecta, ¿no?, entre el periodismo, Martí y Pablo, que incluso en una carta alega que aprendió a leer con la Edad de Oro. Entonces, de cierta forma, eso se relacionaba de una manera casi ideal. Y lo principal que intentamos en aquel momento era hacer talleres de lectura, es decir, leer los textos individualmente y luego discutir algunos textos cortos y algunos que otros más largos. Esta organización tiene como objetivo fundamental promover entre las nuevas generaciones el estudio, la investigación y la divulgación de la vida y obra de nuestro héroe nacional para de esta manera mantener vivo su legado. Los pasos del movimiento en la universidad han sido siempre tibios y siempre reducidos a determinadas facultades, muy nucleados alrededor de muy pocas personas dentro de las facultades. Es un trabajo que ha llevado mucha sistematización y que efectivamente necesita de mucho esfuerzo, porque no engarza directamente con otros tipos de activismos, como puede ser la FEU, que sí tiene un activismo más consolidado alrededor de determinados eventos significativos como la Copa de la Cultura, los Juegos Caribe, o la juventud, que tiene una tarea política mucho más concreta, ¿no?, que es la de las grandes movilizaciones, los grandes debates. Pero el movimiento a veces queda un poco por el interés que pueda sentir determinado grupo de jóvenes, que se puede despertar o no en determinadas facultades. Y eso a veces ha dificultado, creo yo, que si no tiene el acompañamiento de estas grandes organizaciones y de la institución de manera general, le cuesta mucho avanzar. Conocer quién era Martí y lo que representó y aún representa para Cuba y Latinoamérica es algo necesario para todos, no solo desde el punto de vista profesional, sino también humano. Por ello, mantener al apóstol vivo es tarea de cada uno de nosotros, y organizaciones como esta hacen que sea posible impregnarnos de su ideología y su manera de amar a la patria por encima de todo. Martí, para un estudiante universitario, significaría
ese sentido de ver a la patria como un todo, como un símbolo de unidad. Y creo que para nosotros, para los estudiantes universitarios, cuando emprendemos el camino del estudio y llegamos a ponernos metas, por así decirlo, y plantearnos ser alguien en el futuro, la imagen y esa persistencia del legado martiano está presente en el espíritu de unidad, en esa percepción de riesgo que en su momento tuvo el apóstol. Creo que también está en el sentido de avisorar cuando está el mal o cuando vienen cosas buenas. Y creo que ahí está una parte importante de superación y de que ese sentido de superación vaya acompañado de nuestro país. Llevar a Martí a la contemporaneidad es llevarlo y traerlo de una manera diferente. Para mí es maestro. Creo que Martí para mí es un maestro, porque hay muchísimo que aprender de él, no solo desde la parte profesional, desde la oratoria, desde el epistolario martiano, desde su labor periodística, sino también desde ese Martí humano, desde lo que hizo, su labor, lo que emprendió. Incluso para algunos puede que parezca que la imagen de Martí está invisibilizada, pero creo que eso no va a pasar y no pasa. Simplemente se trata de reinventarnos acorde al pensamiento martiano, acorde a esas ideas de hace años, de su momento, de su contexto, llevarlas a la actualidad, porque tienen mucho para guiar. Y creo que en sí, hoy Martí es faro. Necesito buscarte entre 1000 poemas. Sí, en el enigma de aquel beso te encontré. Hoy cultivo un sueño con la lira de tu verso, y a veces solo me pregunto si podré. Ya sé dónde crece en el rosal aquella flor. Fiel, mejor amigo, sin abrigo y sin rencor. Soy de la montaña el canto que del ruiseñor, y del amante soy el arte que escribió. Seré eco de ingravidez, vivir sin sueños y sin porqué, y en cada trazo de amor borré la distracción de mi estupidez. De ti aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz. Ando cada calle que solías caminar, siento tu presencia en cada esquina haciendo fe. Sé que tu misterio nunca dejarán de hilar, pero maldigo a quien te nombre sin saber, sin saber. Debí ser eco de ingravidez, vivir sin sueños y sin porqué, y en cada trazo de amor borré la distracción de mi estupidez. De ti aprendí
aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz. De ti aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz. Y con la invitación a que leas, estudies, analices la obra de nuestro apóstol nos despedimos, pero solo por el momento. Nos volveremos a encontrar muy pronto. A fin de cuentas estamos a la vuelta de la esquina.